Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En esta mañana vamos a compartir nuevamente su programa Semillas de Fe y Esperanza. Esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir lo que es el tema sobre la conversión de Mateo, que antes de llamarse Mateo, o antes que Jesús le pusiera el nombre de Mateo, su nombre era Leví. Lo encontramos en San Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el despacho de cobrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él inmediatamente se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Estimados hermanos, estamos ahora nuevamente compartiendo este nuevo tema sobre la conversión de San Mateo. San Mateo era un hombre común y corriente como tú y yo. San Mateo incluso, quizás pudiéramos decir, era más pecador que nosotros. A veces nosotros nos cuesta seguir al Señor porque decimos: es que yo soy muy pecador, es que yo no merezco ir a una iglesia, es que yo soy demasiado malo, es que tengo una vida muy pecaminosa o desordenada. Hermanos, muchas veces nosotros nos evaluamos y automáticamente nos estamos condenando nosotros mismos con nuestras palabras, pensando de que no soy digno de ir a un templo, de ir a una iglesia, de perseverar. Y es que si hablamos de la dignidad para servirle a Dios, ciertamente nadie es digno. Pero Jesús necesita de los pecadores. Invita y evangeliza a los pecadores que se arrepientan y se conviertan. Ese es el papel, el pensamiento, primeramente, que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nos encontramos con un hombre llamado Leví. Él era cobrador de impuestos. Y cada persona que era cobrador de impuestos era mal vista por las personas judías. Recordemos que estamos hablando de Judea. Estamos hablando de aquellas tierras donde Jesús caminó, donde Jesús vivió. Y los romanos era un imperio que tenía prácticamente gobernada a Judea. Lo tenía gobernado a tal grado que ellos eran los que se habían adueñado. Y ellos ponían a las personas que trabajaran. Por ejemplo, por eso mencionamos ahora al cobrador de impuestos. Leví era un cobrador de impuestos. Ese era su trabajo. Pero un cobrador de impuestos en aquel tiempo era un ladrón. Era un malhechor, un estafador. Y por eso no los querían, los aborrecían. Porque trabajaban para el imperio romano. Como quien dice, ¿verdad? Para poner un ejemplo, si Leví es de los nuestros,
tendría que comprendernos, tendría que, si no cobrarnos más de lo debido, pero ser justo en su cobro. Pero los cobradores de impuestos eran ladrones. Siempre iban buscando su cachadita, como decimos nosotros, ¿va? Buscando sus centavitos extras. Lógicamente lo que robaba. Hermanos, y era por eso que a ellos los veían de mala manera. Los insultaban. No eran queridos, no eran apreciados, no eran estimados, no eran admirados, sino que eran odiados por la gente de aquel tiempo. Pero Jesús llega en aquel momento y le dice a Leví: sígueme. Esa es la palabra que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que lo sigamos. Esa es la frase que Jesús quiere que nosotros obedezcamos, que hagamos las veces que hizo Leví. Dice que Leví, levantándose de aquella mesa de cobrador de impuestos, lo siguió. Levantándose y dejándolo todo, lo sigue. Oiga, hermano, muchas veces nosotros nos cuesta seguir al Señor. ¿Y por qué nos cuesta? Porque nos cuesta decirle no a lo malo, a aquellas cosas, circunstancias que muy bien usted las conoce. Yo no se las puedo decir porque no lo conozco, no la conozco, pero usted sí las conoce. Lo que es malo, lo que es pecado, lo que es un error realizarlo o hacerlo. Y Leví comprendió que el lugar donde estaba trabajando no era un lugar adecuado para un cristiano convertido. Y él hizo las veces de conversión. Primero, se levanta. Segundo, lo deja todo. Levantémonos, hermanos, de la condición de vida en la que vivimos nosotros. Una condición de vida quizás, tal vez no como cobrador de impuestos, pero estamos a lo mejor viviendo quizás como usureros, le llaman también a eso. ¿A quién le llaman usureros? Aquellas personas que prestan dinero, pero cobran grandes réditos. No prestan solo por prestar, solo por hacer un favor, sino que es un negocio, sino que ya es hacer dinero fácil. Y eso no nos damos cuenta muchas veces que es pecado delante de Dios. Bueno, hoy en día hay muchas especies de tipos de bancos, banquitos. Yo no voy a decir, mire, por no conocer a la persona aquella, póngale condiciones para poder hacerle un préstamo, que le dé algo por medio, al menos para saber o estar seguro que le van a ir a pagar de nuevo. Y si no le van a pagar porque es mala persona, usted valoró algo que él le dio, que ella le dio, cuantificando el costo de lo que le prestó. Y ahí vienen también los porcentajes. Usurero es aquella persona que cobra inconscientemente, demasiado pudiéramos decir. Personas que cobran el 20%, el 25%. ¿Será que eso le agrada a Dios? No sé, usted podrá hacer su análisis. Pudiéramos pensar que tal vez un 5% pudiera ser lógico, tal vez hasta un 10%. Como repito, a veces porque no se conocen las personas, ¿verdad? A veces porque no se conoce la condición económica de las personas. Se les pide el título del solar, ¿verdad? La escritura para amarrar aquello, por si no me paga, hay que ver. Y aquí tengo ya el documento, ¿verdad? Aquí tengo el documento, que si no me paga va a ser mío. Pero lo usurero va más allá, como estamos mencionando. Es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque una persona, estimados hermanos, que esté trabajando de mala manera, de mala forma, tarde o temprano, no le va a dar la conciencia. Recordemos lo que dice mucha gente, la voz de Dios es la voz de la conciencia, está en la conciencia, nos habla Dios en la conciencia. Y si nosotros no trabajamos honestamente, de repente va a haber
fracasos. Y este hombre llamado Leví, vea, cuando ya uno toma la decisión de seguir al Señor, Jesús viene y nos convierte, nos transforma, nos cambia incluso de nombre, ya no más Leví, sino Mateo. Qué bonito, hermano, saber que los servidores que siguieron a Jesús, sus discípulos y luego apóstoles, no fueron perfectos, no fueron santos, no fueron buenas personas desde el principio. Fue un proceso, poco a poco ellos fueron cambiando, transformándose, pero en la manera como dejaban que la palabra del Señor entraba a su mente y corazón. La palabra de Dios iba, hermano, penetrando, transformando, renovando, haciendo nuevo y nueva aquella persona a tal grado que mire lo bonito que sucede después. Este hombre invita a Jesús como agradecido a un banquete a su casa. Y cuando estaban en el banquete, ¿qué pasó? Comienzan siempre el cuchicheo de otras personas negativas también. ¿Quiénes eran las personas? Unos hombres llamados fariseos, escribas. Unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, como quien dice, ¿verdad? Hey, ¿ustedes por qué andan con ese hombre que dice que es maestro y come y bebe con los pecadores, come y bebe con los malos, con los publicanos? Una persona publicana para aquella gente era un pecador completo, publicano, cobrador de impuestos, pecadores como un ladrón, pecadores como un estafador, pecadores, hermano, de mala vida. Solo con la palabra de mala vida podemos pensar nosotros hasta dónde se extiende esa palabra. Tiene muchos comentarios, tiene mucho contenido, tiene muchas respuestas. Pues bien, muchos de esos tipos de pecados son lo que a veces a nosotros nos detienen para poder servirle a Dios con libertad, para poder seguir los pasos del Señor y serle fiel, seguirle y convertirnos en apóstoles de Él. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús, como un fanático, un allegado, un oyente, como decimos nosotros, a ser un servidor, a ser, hermano, un apóstol. Mire, Mateo, o sea, Leví, después de ser malo, después de ser detenido, criticado, señalado, quizás hasta le tiraban pedradas cuando pasaba por la calle, porque así los tenía como malos. ¿Y qué pasó en ese momento? Jesús le cambia el nombre y hoy en día hasta tenemos un evangelista llamado Mateo, haciendo honor a este hombre que se convirtió, haciendo honor a este personaje que se arrepintió, se puso de pie y abandonando todo aquel trabajo, porque reconoció que ese trabajo no le ayudaba para poder servirle fielmente a Dios y lo abandonó. Y optó y decidió por seguir al Señor, sirviéndole al Señor. Hoy cada uno de nosotros también estamos llamados a seguir y servirle al Señor. No solo seguirle, no solo ser fanático de Él, no solo ser, hermano, un seguidor, un oyente. No te conformes solamente con ser oyente, seguidor, fanático, espectador. Convirtámonos en un discípulo y luego un apóstol más del Señor, porque Él necesita de ese tipo de personas que le sirvan, que le sirvamos, que le alabemos, que le glorifiquemos, que demos testimonio de ese Jesús, de ese Dios que sí cambia corazones, que sí transforma personas, y nosotros somos testigos de todo eso. Qué bueno, hermanos, es saber que el Señor no vino a buscar a los sanos ni a los santos. ¿Y para qué buscar a los santos si los santos ya estaban santos? Él vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo. ¿Y quiénes estaban perdiendo? Aquellos que vivían en pecado, aquellos que vivían en desorden inmoral, aquellos que vivían, hermano, haciéndole mal a otras personas. Por eso Él le dice, no he venido a buscar ni a llamar
a los sanos. Los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que necesitan médico. Nosotros necesitamos de los médicos porque estamos enfermos, porque vivimos en un error, porque vivimos en fornicación, porque vivimos en adulterio, porque vivimos bajo la drogadicción, bajo esos vicios tremendos, adictos que son la pornografía, la borrachera, el alcoholismo, hermanos. ¿Cuántos tipos de vicios que hay en el mundo? Personas que no pueden vivir, sino están en la prostitución, tomando alcohol, emborrachándose, endrogándose. Y muchos tienen que hasta robar, si es posible, hasta matar, para comprar su poquito de droga, su botella de alcohol. Otros pidiendo. Ya no les da vergüenza, no les da pena que los critiquen, que los insulten, que se mofen de ellos. Se mofan de los pobres señores que andan pidiendo. Los hacen que bailen, los hacen que digan vulgaridades, les toman videos para después burlarse de ellos. ¿Cuántas cosas están viéndose en este tiempo, hermanos? Pero Jesús viene a buscar a esas personas. Jesús quiere que tú y yo vayamos y le ayudemos a buscar ese tipo de personas, porque esas personas son las que necesitan del médico. Y el médico de médicos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscarle ese tipo de personas, servirle nosotros como otro apóstol, como otro discípulo más, y caminar por las calles y caminar por las playas como Él lo hacía, buscando a aquellas personas que necesitaban de Él. Qué alegría, estimados hermanos, compartir nuevamente con cada uno de ustedes un nuevo tema espiritual. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, tu amigo y servidor, te ha vuelto a llegar hasta tu hogar, llegando ahí hasta la intimidad de tu casa, de tu teléfono, celular, para que tú también compartas esta transmisión, compartas este video